Bienvenidos colegas, estudiantes, desertores del sistema y metalheads. Esto es Aula Disonante, el espacio donde los libros de texto se leen a 200 bits por minuto y donde la pedagogía no se susurra, se grita. Yo soy Maestro Antihéroe y hoy tenemos un episodio que requiere que suban el volumen al máximo y abran sus mentes, porque vamos a desmenuzar uno de los fraudes más grandes de nuestra era. Hoy abordamos una pregunta que nos quema la cabeza: la educación pública y la privatización del conocimiento. ¿El saber es verdaderamente libre o lo convirtieron en una mercancía de lujo? Nos han vendido la idea de que la educación es la gran igualadora social, pero al mismo tiempo la han empaquetado y le han puesto un código de barras y muros de pago. Hoy cruzamos la filosofía y la sociología latinoamericana con los riffs más pesados de nuestro continente. Hoy hablaremos, claro que sí, de Freire, de Aníbal Quijano, de Adriana Puigros, y todo esto lo vamos a maridar con el estruendo de Sepultura, Animal, El Tren Loco y más bandas. Pónganse cómodos, o mejor aún, pónganse incómodos, porque aquí arranca Aula Disonante. Para entender cómo nos robaron el conocimiento, primero tenemos que entender cómo nos educan. Y para eso tenemos que invocar al maestro de maestros, al patrono de la pedagogía crítica latinoamericana, el brasileño Paulo Freire. En su Pedagogía del Oprimido, Freire habla de un concepto brutal, que es la educación bancaria, que ya hemos visto muchas veces en estos episodios. ¿Le suena? Claro que sí. Es ese modelo donde el profesor dice que sabe absolutamente todo y el estudiante es un simple recipiente vacío, un balde. El sistema deposita información en el estudiante como si fuera dinero en una cuenta bancaria. Memorizas, repites, vomitas la información en un examen estandarizado y te dan un recibo, la calificación. ¿Por qué el sistema le encanta tanto la educación bancaria? Porque no crea pensadores críticos, crea empleados dóciles, crea engranajes para la máquina de producción. El sociólogo argentino Pablo Gentili lo explica perfectamente cuando habla del proyecto neoliberal de la educación. Gentili nos dice que la escuela pública fue desfinanciada intencionalmente para convencernos de que lo privado siempre es mejor. Es una táctica de manual. Rompes el servicio público, la gente se queja y luego ofreces la solución privada, cobrando por lo que antes era un derecho. Y si hablamos de engranajes, de romper la máquina y de despertar ante la privatización de nuestra vida, nadie en los años 90 gritó esto más fuerte en América Latina que los argentinos de Animal. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Cuando Andrés Jiménez y compañía lanzaron temas como Revolución, no solo estaban haciendo thrash y groove metal de primer nivel, estaban haciendo pedagogía de choque. Animal tomó la estética del metal anglosajón, pero la llenó de un mensaje de resistencia barrial e indigenista. Ellos nos demostraron que la voz de los oprimidos no tiene que ser sumisa. Puede sonar a guitarras afinadas en drop D y doble bombo aplastante. Eso exactamente es lo que Freire quería, que el oprimido recupere su voz y grite su propia historia. Ya vimos que la escuela la volvieron una fábrica, pero ¿qué pasa con la universidad y la ciencia? Aquí el capitalismo académico se pone su traje más macabro. Nuestras universidades latinoamericanas producen ciencia financiada con nuestros impuestos. Sin embargo, ese conocimiento termina secuestrado en revistas internacionales de corporaciones gigantes que cobran millones para que nosotros mismos podamos leer lo que investigamos. Tienen el conocimiento detrás de muros de pago o paywalls. El sociólogo peruano Aníbal Quijano
llama a esto la colonialidad del poder. Creemos que el conocimiento solo es válido si está en inglés, validado por el norte global y pagado en dólares. Despreciamos los saberes de nuestra propia tierra. La antítesis musical a esta colonialidad nos las dio Brasil en 1996, Sepultura con su disco Roots. Imaginen el atrevimiento. Una banda sudamericana en la cima del mundo del metal decide que en lugar de ser más europeos o gringos, van a grabar con la tribu Javante en el Mato Grosso. Mezclaron el death y thrash con la percusión tribal y los ritmos originarios de Brasil. Roots, Bloody Roots, que ya fue mencionada anteriormente en otro podcast, es una tesis doctoral sobre la descolonización hecha canción. Sepultura nos enseñó que mirar hacia nuestras raíces no es retroceder, es la forma más brutal de avanzar y de reclamar nuestra propia epistemología. Pero ahora hablemos del dinero. El pedagogo venezolano Simón Rodríguez en el siglo XIX proponía una educación popular para la libertad. Hoy, en cambio, se educa para la deuda. Te venden el conocimiento como un bien de consumo. El estudiante es un cliente y el profesor es un prestador de servicios precarizado. Como lo señala la educadora argentina Adriana Puigros, intentan convertir la educación en un mercado más, estandarizando nuestras culturas para vender los mismos paquetes educativos. Aquí ya no hablamos solo de pedagogía, hablamos de lucha de clases pura y dura. Y nadie entiende la rabia de la clase trabajadora como el heavy metal tradicional. Vámonos al conurbado bonaerense con Tren Loco. Esta es una banda que nunca intentó ser glamorosa. Canciones como Clase Trabajadora hablan del asfalto, de la fábrica, del sudor. Analizar a Tren Loco es entender que el estudiante de una universidad pública tiene que viajar 2 horas en transporte público, trabajar medio tiempo y encima pelear por un cupo en una clase hacinada. Tren Loco le pone banda sonora a la dignidad de los que no nacieron con privilegios, pero que exigen su derecho a existir, a aprender y a no ser aplastados por la maquinaria. Pero no nos quedemos solo con el diagnóstico deprimente. Si el conocimiento lo quieren privatizar, nosotros tenemos que liberarlo. Hablamos de proyectos que piratean artículos científicos, de la educación popular en los barrios y de cuestionar quién hace las reglas. A esto le llamamos disonancia. Y para ilustrar esta disonancia final, viajamos al corazón de México para hablar una de las propuestas más alucinantes de estos años, Semican. Ellos hacen lo que los académicos llamarían hibridación cultural, pero nosotros le llamamos metal prehispánico brutal. Semican agarra el metal extremo y le inyecta instrumentos de viento prehispánicos, cantos en náhuatl y una puesta en escena basada en los rituales aztecas y mayas. ¿Por qué es tan importante esto para nuestro tema? Porque Semican hackea el sistema. Toman una herramienta global que es el heavy metal y la usan para preservar y difundir un saber ancestral que el sistema educativo formal muchas veces ignora o minimiza. Nos demuestran que el conocimiento libre también significa mantener viva la memoria de los que estaban aquí antes de que llegaran las carabelas y siglos después las corporaciones. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante, los temas los ponen ustedes. Si tienes algo que hablar, si quieres participar en el podcast, si tienes una opinión que decir acerca de algún tema sobre educación y heavy metal, puedes escribirnos en auladisonante@gmail.com. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ya estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox. También ya contamos con Patreon para miembros exclusivos que quieran prepararse para el examen de admisión,
promoción horizontal, promoción vertical, etcétera, reconocimiento, o simplemente si quieres agradecer un poco del trabajo que estamos haciendo, ahí está el Patreon disponible. Estamos de regreso en Aula Disonante, el espacio donde la educación deja de ser neutra y empieza a sonar incómoda. Aquí no venimos a memorizar, aquí venimos a cuestionar, a desafinar lo que parece perfectamente afinado. Ahora vamos a meternos a un tema que no suena en los planes de estudio, pero que define quién aprende y quién no. Hablemos de la educación pública, de la privatización del conocimiento y de la tensión brutal. ¿El saber nos pertenece o es rentado? Porque el conocimiento hoy ya no solamente se enseña, se vende, se certifica, se empaqueta, se licencia y en ese proceso algo se rompe. Imaginemos esto, el conocimiento no es neutral, es un aire que todos respiramos por igual, es territorio y como todo territorio hay disputas. El filósofo colombiano Santiago Castro Gómez habla de la colonialidad del saber, la idea de que no todos los conocimientos valen lo mismo, porque no todos provienen de los mismos lugares, y eso importa. Porque cuando hablamos de privatización del conocimiento, no solo hablamos de dinero, también hablamos de poder. Quien decide qué conocimiento circula, también decide qué mundo es posible. Por ejemplo, los saberes indígenas, que ahora están invisibilizados, la investigación científica, que está encerrada en sistemas de pago, y el conocimiento comunitario deslegitimado. En el metal latinoamericano, muchas bandas han tenido que construir su propio circuito porque el mainstream no los valida. Bandas como Brujería, como Transmetal, no esperaron permiso, crearon su propio crecimiento sonoro. Porque la educación pública debería ser un espacio donde todos los saberes dialogan. Pero, ¿qué pasa cuando solo cierto conocimiento tiene valor porque genera dinero? No toda la privatización es evidente. No siempre hay un letrero que diga, esto ya no es público, hasta aquí se termina lo gratuito. No, muchas veces es más sutil, más peligrosa. Esto es la privatización invisible. Porque no todo lo privado se presenta como privado. A veces sigue teniendo apariencia pública, pero funciona bajo lógicas de mercado. Certificaciones que sustituyen procesos de aprendizaje, plataformas que fragmentan el conocimiento en pequeñas cápsulas consumibles, cursos que prometen rapidez en lugar de profundidad, sistemas que convierten la educación en una competencia constante. El sociólogo Boaventura de Sousa Santos plantea que estamos pasando de universidades que producen pensamiento a universidades que producen servicios, y esto lo cambia todo, porque cuando la educación se convierte en silencio, el estudiante deja de ser un sujeto y se convierte en cliente. Y cuando esto pasa, la lógica cambia. Ya no importa tanto comprender, sino cumplir. Ya no importa tanto reflexionar, sino avanzar. Ya no importa tanto cuestionar, sino certificarse. Es una transformación profunda, pero muchas veces imperceptible. Y sus consecuencias son claras. La desigualdad no solo se mantiene, se amplifica. El pedagogo argentino Pablo Gentili señala que la desigualdad educativa no empieza en la escuela, empieza desde antes, pero la escuela, en lugar de reducirla, muchas veces la reproduce, porque no todos llegan con las mismas condiciones. No todos tienen acceso a los mismos recursos, no todos pueden pagar lo mismo, y cuando el conocimiento se vuelve bien de mercado, estas diferencias se vuelven abismos. Entonces ya no trata de quién quiere aprender, se trata de quién puede hacerlo, y esto es profundamente problemático, porque transforma un derecho en un privilegio. En este contexto, las y los docentes se encuentran en una posición compleja. Ya no solo enseñan, también administran plataformas, cumplen indicadores, se adaptan a modelos que muchas veces no construyeron.
La pedagoga Adriana Puigros advierte que estamos perdiendo el sentido social de la educación, que poco a poco se va desplazando su función normativa, formativa, crítica, transformadora, y eso se nota en el día a día. Menos tiempo para pensar, más tiempo para cumplir, menos espacio para el diálogo, más presión por resultados. Es como si el docente se le pidiera operar un sistema en lugar de habitarlo críticamente. Y sin embargo, incluso en medio de todo esto, hay resistencia. Siempre la hay. Desde América Latina surgen múltiples formas de defender el conocimiento como un bien común, redes de docentes que comparten materiales sin costos, espacios educativos alternativos, comunidades que construyen saberes desde su propia realidad. La pensadora Catherine Walsh habla de las pedagogías decoloniales, de la necesidad de no solo acceder al conocimiento, sino también de cuestionar qué conocimiento consideramos válido. Y eso es clave, porque no se trata solo de abrir el acceso, se trata de transformar el contenido, de permitir que otras voces, otras experiencias, otras formas de entender el mundo tengan lugar. En el metal latinoamericano también vemos esa resistencia, bandas que no responden a la lógica comercial, que construyen desde lo local, desde lo incómodo, desde lo crítico, y ahí hay un punto de encuentro. Porque tanto la educación como en el metal, la pregunta no es solo qué se produce, sino ¿para quién? El futuro del conocimiento está en disputa. Podemos avanzar hacia un modelo donde todo se paga, todo se certifica, todo se controla. O podemos fortalecer espacios donde el conocimiento se comparte, se construye colectivamente, se defiende como derecho. No hay respuestas simples, pero sí hay decisiones, y cada decisión importa. El escritor uruguayo Eduardo Galeano decía que no somos lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y esto aplica aquí, porque la educación no es algo que simplemente recibimos, es algo que construimos. Así que hoy no te preguntes dónde estudiar, pregúntate quién puede hacerlo, pregúntate quién queda fuera, pregúntate quién decide cuánto vale aprender, porque cuando el conocimiento se privatiza, no solo cambia la educación, cambia todo. Cambia quién tiene voz, quién tiene herramientas, quién tiene futuro. Y hasta ahora hemos hablado del conocimiento como territorio, del mercado educativo, de la desigualdad, de los docentes y de las resistencias. Pero hay algo que aún no hemos atravesado completamente, la relación entre conocimiento, cultura y control. Porque el conocimiento no solo se transmite en las aulas, también se transmite en la música, en la calle, en los lenguajes que incomodan. Y aquí es donde entra algo fundamental, la censura económica. No hace falta prohibir algo que desaparezca, basta con hacerlo inaccesible. Si un libro cuesta demasiado, deja de circular. Si una investigación está detrás de un pago, deja de leerse. Si una expresión cultural no es rentable, deja de difundirse. Y eso también es privatización del conocimiento, una privatización silenciosa que no necesita leyes porque funciona con el mercado. Ahora bien, llevemos esto a un ejemplo concreto, que no encaja en la lógica del sistema, y es un ejemplo como brujería, que no es solo una banda, es un fenómeno, una ruptura. Es una forma de conocimiento que no pasa por la academia, pero que dice cosas que muchos espacios educativos no se atreven a decir. Desde su estética, su lenguaje y su sonido, brujería construye un discurso que incomoda al poder. Habla de violencia estructural, de narcotráfico, migración, racismo. Habla de realidades que muchas veces se suavizan o se evitan en los espacios formales de educación. Y lo hace sin filtros, sin pedir permiso y sin adaptarse. Esto es importante,
porque cuando analizamos la privatización del conocimiento, también tenemos que preguntarnos qué tipo de discursos sobreviven en un sistema donde todo tiene que ser vendible. Brujería no es fácilmente vendible, no es cómoda, ni limpia, ni neutral, y por eso mismo, su circulación ha sido distinta, más underground, más marginal y más resistente. Y aquí es donde todo se conecta. La privatización del conocimiento no es solo un problema educativo, es un problema político, cultural, de poder, porque define qué se puede pensar y qué no, qué se puede decir y qué no, qué se puede imaginar y qué no. En ese sentido, la resistencia no es solo defender lo público, es defender lo incómodo, lo marginal, lo que no encaja, lo que no se vende fácilmente. Es defender el derecho a acceder a conocimientos que no están diseñados para el mercado. Es defender la posibilidad de pensar más allá de lo que se nos ofrece. Porque si solo aprendemos lo que el sistema necesita, nunca vamos a cuestionarlo. Y entonces la educación deja de ser liberadora y se convierte en reproductora. Eso es justamente lo contrario de lo que debería ser. Así que volvemos al punto de inicio. ¿El conocimiento es un derecho o una mercancía? Pero podemos agregar algo más. ¿El conocimiento que tenemos acceso es el que necesitamos o es el que se nos permite consumir? Porque no todo lo que educa está en el aula. No todo lo que se enseña libera. A veces, lo que realmente transforma está en los márgenes, en lo incómodo, en lo que no tiene precio, en lo que no se vende, como el ruido, como la disonancia, como el metal. Y no se trata de seguir la armonía, se trata de romperla. Esto fue Aula Disonante, donde la educación no se memoriza, se cuestiona. Recuerda que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Puedes escribirnos en auladisonante@gmail.com. Estamos disponibles en YouTube, Spotify, iVoox. Puedes suscribirte a Patreon para acceder a contenido exclusivo si quieres prepararte para promoción vertical, promoción horizontal, admisión, reconocimiento. Ya están disponibles guías de estudio, simuladores de examen, o si simplemente te gusta lo que hacemos, puedes dar ahí una pequeña contribución. Y recuerda que si nadie nos da voz, nosotros seremos la voz.